Buenos días. Me gustaría presentar la siguiente comunicación titulada Consideraciones finales sobre el COIL, que a su vez este COIL se titulaba Diferentes expresiones de la cultura juvenil, comunicación intercultural superando estereotipos. Se trata de una comunicación que presentamos la profesora María Tabuenca Bengoa y yo, Beatriz Guerrero González Valerio, ambas profesoras de la Universidad CEU San Pablo de Madrid y a la vez ambas pertenecientes al grupo ICOIDI. Partimos de la idea de cómo la globalización está acrecentando la necesidad de que los estudiantes se desenvuelvan con una mayor facilidad en marcos multiculturales. Asimismo, también estamos viendo, ¿no?, cómo las empresas ya no se conforman con que los alumnos adquieran un grado, sino que cada vez son más necesarias una serie de habilidades, una serie de competencias conocidas como soft skills o habilidades blandas. De ahí que cada vez se esté recurriendo más a promover la internacionalización dentro del panorama universitario, porque lo que se busca es acercar a los estudiantes a ambientes diversos para que les permita conocer, pero no solamente conocer, también comprender y aceptar otras culturas y así, por tanto, incrementar estas competencias interculturales. Entendemos asimismo que la cultura no es solamente un conjunto de costumbres o actividades de los miembros de una sociedad, sino que también puede tener otras funciones, ¿no? Entonces, cuando se trabaja en este tipo de proyectos, sí que es necesario tener en cuenta el impacto cultural, ya que mucho de lo aprendido, muchas veces mucho de lo percibido y muchas de nuestras creencias se hallan dentro de un contexto cultural concreto. Debemos ser conscientes, además, en el momento actual, que estas competencias multiculturales son difíciles de adquirir en el entorno teórico del aula y que van a estar más ligadas, en principio, a lo que sería a la práctica, ¿no? Entonces, hoy en día, gracias a las nuevas tecnologías, se está recurriendo a métodos de aprendizaje combinados y entre ellos se encuentran los conocidos como COIL, ¿no?, que responden a las siglas Collaborative Online International Learning. Entonces, con ellos lo que se busca es eso, es esa construcción de este conocimiento colaborativo, buscando en todo momento unir perspectivas, buscando sinergias también, y en el sentido de que todos los miembros del equipo trabajen juntos en las distintas fases de un mismo proyecto para conseguir un producto final, ¿no? En el cual esté, digamos, como todo unificado, ¿no?, a través de las aportaciones de las distintas partes. Y el propósito en concreto de esta comunicación es compartir la percepción de la experiencia vivida a raíz de un COIL realizado entre los alumnos de la Universidad CEU San Pablo y los alumnos de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. Para ello, lo que se ha hecho es analizar de una forma exploratoria todo lo que ha supuesto un poco esta colaboración, ¿no? Todo lo que se ha aprendido, qué se considera que se debería hacer igual, qué se podría cambiar y tratando de poner también de alguna manera el énfasis en lo que esta nueva pedagogía puede proporcionar a los alumnos, ¿no?, en el sentido de que puede ser una oportunidad académica única y diferente. Entonces, bueno, pues se va a empezar un poco por las sesiones previas, desde las sesiones, un análisis global, tanto desde las sesiones previas, continuando por los principales desafíos para establecer el reto para los estudiantes de dos países distintos, ¿no? Tratando de, además, de analizar un poco cómo la cultura puede afectar a la percepción. Entonces, ahora, si me lo permiten, lo que voy a hacer es voy a compartir la pantalla para poder presentarles pues, una pequeña comunicación. Bien. En este caso, como les decía, como les comentaba, está basado esta comunicación en el COIL, que es de título Diferentes expresiones de la cultura juvenil, comunicación intercultural, superando estereotipos. Como comentaba,
Tanto la profesora Tabuenca como yo, la profesora Guerrero, pertenecemos al grupo de investigación ICOIDI, que es comunicación a través de la imagen y el diseño. Bien, bueno, pues en este caso lo que hemos hecho es ver las consideraciones finales de este COIL que se realizó entre los alumnos de la asignatura Fundamentals of Photography and Aesthetics de la Universidad CEU San Pablo y los alumnos de Inglés 2 dentro de la asignatura de Inglés 2 de Ingeniería dentro de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. En este caso, bueno, ¿qué es lo que distingue un COIL? Lo que distingue a un COIL es que es un aprendizaje el cual está basado en el estudiante. El profesor lo que va a hacer es facilitar ese proceso y el profesor lo que va a hacer es acompañar a los alumnos, pero van a ser principalmente los alumnos los que lleven a cabo todo lo demás. ¿Cuál era nuestro punto de partida en este caso? Éramos dos profesoras, España, Venezuela, con dos cohortes de estudiantes distintos, unos alumnos de grupos de un grupo internacional de publicidad, comunicación audiovisual y por otro lado alumnos de ingeniería en Venezuela, dos instituciones distintas, en este caso dos universidades distintas, dos culturas por lo tanto distintas, un idioma común y nosotros lo que teníamos que buscar era esa tarea común para comentar, para aprender, ¿no? Con respecto a lo que es el desarrollo del COIL, se decidió que fuera en lengua inglesa, puesto que los alumnos, por un lado, de España eran de un grupo internacional y, por otro lado, puesto que los alumnos de Venezuela estaban dentro de la asignatura de inglés. Debido a la diferencia horaria, muchas de las actividades, la mayoría de ellas fueron asíncronas y se decidió además que fuera un trabajo voluntario. ¿Por qué? Porque había un desfase en el número de alumnos. Entonces, al final se pensó que, dado que el grupo de España era mayor, hacerlo voluntario. Y así el número de alumnos españoles y venezolanos fue más parejo. Por otro lado, también, con respecto a los objetivos de aprendizaje, eran tres principalmente. Por un lado, que los alumnos hicieran uso de las herramientas de la información y de la comunicación en un contexto global, es decir, la tecnología tenía que acompañar, no podía dominar. Por otro lado, que aprendieran a manejarse en un contexto multicultural, es decir, que fueran capaces de establecer similitudes y diferencias entre las culturas de ambos países y a su vez que desarrollaran un pensamiento crítico, aprendiendo a seleccionar, a evaluar, a analizar imágenes. Por otro lado, con respecto a lo que serían los objetivos específicos, también eran tres: desarrollar la narrativa visual, es decir, que fueran capaces de contar una historia a través de la imagen, en el cual la imagen fuera lo más importante y no el texto, el uso del idioma inglés y luego también comparar perspectivas y romper estereotipos. Por otro lado, el proyecto se dividió en tres fases, fases consecutivas. En primer lugar, un icebreaker, es decir, una serie de actividades para que se fueran conociendo. Ahí lo que tenían que hacer cada uno de los alumnos es grabar un pequeño vídeo en el cual tenían que comentar su nombre, su procedencia, qué tipo de música les gustaba, sus cantantes favoritos, decir algún tópico también relacionado con su país y las expectativas que tenían con respecto a ese proyecto. En la siguiente fase, en la segunda fase, lo que se iba a hacer con ellos era que se había dividido a los alumnos ya en grupos mixtos de españoles y venezolanos. Cada uno de estos grupos tenía que elegir un tema dentro del paraguas cultura juvenil y pues cada uno de estos grupos, una vez elegido el tema, debían tener cada uno de los alumnos tomar una serie de fotos sobre ese tema que habían elegido. Y ya por último, con todas esas fotos debían quedarse solo con 10, es decir, tenían que aprender un poco lo que es el tema de edición y comentarlo entre ellos, qué fotos consideraban que les gustaban más, por qué y qué fotos se adecuaban más a ese tema elegido. A partir de ahí, de tal manera que también iban a trabajar la edición y el storytelling. Y a partir de ahí tenían que crear un carrusel para Instagram, al cual tendrían que añadir un título y añadir texto. Entonces, con respecto a los criterios de calificación, se creó una rúbrica. Se decidió también que el mejor post sería publicado en las redes sociales de la Facultad de Humanidades
Y asimismo, bueno, pues los alumnos recibieron un diploma un certificado de competencias interculturales. Aquí se podría ver un poco lo que fueron los criterios de evaluación que, como comentaba, bueno, pues fueron puestos en una rúbrica y esta sería la rúbrica que se utilizó. Por un lado, el interés del tema elegido, por otro lado, la composición y la creatividad de las imágenes, por otro lado, la interacción del texto con las imágenes, por otro lado, el buen funcionamiento del grupo y, en quinto lugar, que el producto final, el producto que se estaba presentando, debía ser homogéneo y en ningún caso fragmentado. Por último, también, al finalizar, cada uno de los alumnos debía hacer una reflexión por escrito. En este sentido, bueno, pues coincidimos con John Devery, quien señala que no solamente vamos a aprender de la experiencia, sino también de esa reflexión que nosotros hacemos sobre la experiencia. En esta reflexión estaba basada en 4 puntos. En primer lugar, se les preguntaba a los alumnos si ese COIL les había, de alguna manera, se había alcanzado, ¿no?, de alguna manera sus expectativas y que dijeran por qué sí y por qué no. Por otro lado, también, qué habían aprendido. En tercer lugar, se les preguntaba si repetirían la experiencia y, por último, qué cambiarían. De tal manera que, bueno, también no solamente era una reflexión para ellos, sino para nosotros también era una manera también de darnos un poco de feedback, ¿no?, al respecto. Y ya, bueno, pues quizá respecto a las conclusiones, la conclusión final más importante sería destacar la necesidad de la adquisición de estas competencias interculturales y también comunicativas para conseguir ese desarrollo integral del estudiante y para conseguir esa integración que cada vez es más necesaria en estos nuevos contextos de diversidad cultural. Y por mi parte nada más. Comentarles eso que aquí tienen los nombres de las dos personas que presentamos esta comunicación y los 2 correos. Y darles las gracias por su atención.